Rafael, tú sabes que el próximo jueves, el jueves pasado, con perdón, se reunió el Episcopado de la República Dominicana. O sea, sus 18 miembros, encabezado por el cardenal Nicolás López Rodríguez, adoptaron un llamado a la opinión pública específicamente y también a los políticos y también al Senado y a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ellos alegan que Loma Miranda debe ser necesariamente programada como Parque Nacional. También hacían un llamado a la rápida, a la rápida discusión del problema del partido político. Usted se da cuenta ya cómo la conferencia del Episcopado comenzó a hacer esa observación, la importancia de la ley de partido. Y una de las cosas que recoge la ley de partido es esa, que las campañas electorales y las precampañas de los partidos tienen que estar limitadas en el tiempo. No puede ser que año y medio de comenzar un nuevo gobierno se esté hablando de candidaturas y de precandidaturas. Eso no se puede ser. Eso es insostenible. Eso no es insostenible para el país. Ya tendrá las dos cámaras legislativas, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, la discusión de la ley de partido y la aceptación de la misma. Ahora, hay otro problema fundamental que hizo el llamado el Episcopado, y es a la transparencia en la República Dominicana. Y no solamente ellos llamaron a la transparencia de Estado, sino a la transparencia privada. Es decir, que y un llamado a la mujer para que la mujer se identifique y participe de un modo transparente y activo en la política dominicana. Bueno, realmente yo creo bien oportuno ese llamado de la conferencia del Episcopado, y más aún en estos momentos que realmente se necesita de esa voz sabia que es la voz de la iglesia. Yo creo que fue muy prudente ese llamado, y yo en lo personal lo saludo bastante bien. Yo lo veo bastante bien ese llamado de la conferencia del Episcopado. Sin embargo, yo quisiera tocar un tema, don Ellis, y quiero seguir insistiendo. Hemos estado insistiendo durante todo este mes, pero yo creo que esta lucha no podemos claudicar, que tiene que ver con lo que es el famoso pacto fiscal. ¿Por qué yo quiero hacer hincapié en ese pacto fiscal, don Ellis? Volver a hacer hincapié. ¿Por qué? Don Ellis, yo siento que si el país no se aboca a ese pacto fiscal, estamos corriendo el riesgo de caer en una crisis económica, una crisis de demanda. El pasado jueves, desde el punto de vista incuantificable. El pasado jueves tronó el incumbente de impuestos internos en la República Dominicana y pidió a gritos en cuello que estaba del lado de un pacto fiscal. Inclusive él decía en su intervención, en una precisamente de las reuniones que sostuvieron en los trabajos de seminario de la Oficina Técnica de Desarrollo que dirige Tecmito Clemontaz, él decía que la presión que tiene la República Dominicana es alta, es demasiado grande. Ellis, yo en ese sentido he mitigado mucho sobre eso. ¿En qué sentido? Yo me he cansado de decir que la presión, uno de los graves problemas que necesitamos es
incrementar los ingresos de la República Dominicana. ¿Para qué? Para poder ir en auxilio de un incremento de los sueldos y salarios. ¿Cuál es el grave problema? La causa fundamental de la crisis financiera de los Estados Unidos de Norteamérica fue la inequidad en la redistribución de los ingresos. ¿Y cómo se reflejó eso? Eso se reflejó que los sueldos y los salarios de los ciudadanos norteamericanos se mantuvieron congelados durante 10 años. Durante 10 años se mantuvieron congelados. Y eso trajo como consecuencia la creación de los préstamos Sol-Franc o préstamos por debajo de los estándares. Y a eso se le agudizó el problema de la securitización. Sin embargo, la causa fundamental, vuelvo y hago hincapié, de los ingresos. Y eso fue lo congelado. Y el presidente no puede hacer un aumento porque no carece de ingresos. Y es por eso que debemos incrementar la presión tributaria de un 14, un 15 alrededor que está, porque hay muchas discusiones con eso. Dice el Gorocuya Félix, que en el incumbente, que la presión tributaria, nosotros decíamos que estaba en un 15 o un 14, pero es un 13.4 que está. Yo creo que está un poquito más arriba, pero sea 14 o 15, tenemos que incrementarla a un 20% la presión tributaria. Y eso tenemos que hacerlo paralelamente con una recomposición de los tributos. O sea, nosotros estamos pagando, la composición tributaria de la República Dominicana consiste en que hay un 33% de impuestos que son directos y un 67% indirectos, y eso es algo que lo que hace es reproducir pobreza. Pero yo quiero señalarle esto. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver unas imágenes que yo traje aquí. A ver si podemos pasarla, señor director. Sí. Aquí podemos apreciar esta imagen, donde se ve aquí cómo el índice de transparencia. Miren, vamos a observar esto de manera muy clara. Miren, aquí vemos cómo los países que tienen una presión tributaria, alta, son los países más transparentes, o sea, los países que logran tener menos grado de corrupción. Y eso se da por una razón muy simple, don Ellis. Los gobiernos, las empresas, se ven obligados a invertir en el capital humano, en el capital intelectual. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha transparencia, no están en la obligación de hacer negocios con el gobierno. Y ahí se evita la corrupción. ¿Cuáles son los países que tienen un índice de transparencia bastante elevado? Los países escandinavos. Correcto. Los países altamente industrializados. Ahí podemos ver a Alemania, ahí podemos ver a Francia. Y cuando vemos los países que están en vía de desarrollo, son los que tienen el índice de transparencia más baja, como es el caso de la República Dominicana, que redondea el 32, con una puntuación de un 32. Y si seguimos viendo, podemos ver el caso de Nicaragua, que tiene un 29. ¿Cuáles son los países que han logrado dar ese salto? Países que ya han logrado ese gran desarrollo, como es el caso de Nueva Zelanda y Australia, que ya el índice de transparencia redondea el 80 y el 90%. En América Latina, específicamente en Centroamérica, hay dos países que han dado el salto. Chile, está Chile, está Costa Rica. Suramérica, Chile y... No, está Uruguay y está Panamá también. Pero también en Centroamérica, yo te digo, en Centroamérica está Panamá y San José de Costa Rica. Pero también podemos ver el caso de Sudáfrica, Nicaragua, que ya pasó a ser, ya pasó a ser una de las economías más pujantes que hay. Ya por eso hoy ya no hablamos de BRICS, sino de BRICS. Sí. Por el caso de Sudáfrica, y el índice de transparencia de Sudáfrica
está redondeando casi el 70%. O sea, ¿Cómo? la puntuación de 70 puntos. O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué esos países han logrado esa transparencia? Esa puntuación tan elevada en transparencia, porque tienen una presión tributaria alta y la composición de impuestos entre directos e indirectos está favoreciendo a los impuestos directos. Vamos a ver para el señor director si me puede pasar otras de las imágenes. Aquí podemos ver aquí la composición tributaria. Aquí vemos cómo países como Alemania, Francia, vemos el caso de Noruega. Fíjate que Noruega tiene un 71% de impuestos que son directos y apenas un 29% de impuestos indirectos. Solamente el caso más lamentable es el caso de República Dominicana, donde tenemos 67% de impuestos indirectos y 33% de directos. Pero podemos ver en el caso de Chile, que redondea el 40% de impuestos directos. En el caso de Panamá también. El único caso que es lamentable es el caso de la República Dominicana. Por eso es que tenemos que pedir que se incremente la presión tributaria, pero que se haga paralelamente con esa reestructuración en lo que tiene que ver la composición de los tributos. Vamos a ver otra imagen, por favor, señor director. Aquí vemos la presión tributaria. Aquí vemos el caso aquí de Alemania, que la presión tributaria está por el 28%. Reino Unido está casi por el 30%. Aquí vemos el caso de Suecia y todos los países escandinavos que redondea el 40%. Y en el caso de la República Dominicana estamos hablando de un 14%, y excepto Nicaragua, que casi se le iguala con un 16%. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que los países latinoamericanos que han podido dar ese salto tan importante son los países como Panamá, Uruguay, Costa Rica, Chile, pero todos esos casos, Brasil, pero todos esos casos, la presión tributaria pasa por encima del 20%. Por encima del 20%. Fíjate qué casualidad. Eso significa que un incremento de la presión tributaria es dar ese famoso salto que estamos esperando toda la vida. Rafael, ese salto entonces, de desarrollo. si hay esa presión tributaria que es tan baja en la República Dominicana y puede llevar al país a problemas incalculables, problemas que nosotros sinceramente puede haber lo que nosotros no podemos decir hasta dónde puede llegar. Esos recursos entonces, va a engrosar a la macroempresa, a los empresarios en función de ganancia, Todo lo contrario, porque ¿de qué es lo que se trata? Lo que sucede es que al ver una presión tributaria tan baja, el gobierno no tiene los ingresos suficientes para poder incrementar los sueldos y salarios. Y por vía de los sueldos y salarios es que se puede lograr esa equidad en la redistribución de las riquezas. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas están obteniendo dividendos bastante altos y no están pagando la cantidad suficiente de tributos. Eso es lo que estoy diciendo. Si esa presión se incrementa, el gobierno va a tener posibilidades, va a tener las condiciones de poder incrementar los sueldos y salarios. Y así los ciudadanos de la República Dominicana pueden tener la capacidad de demandar bienes y servicios. Obviamente, está el problema que los empresarios todavía no comprenden esa situación. No entienden que en la medida de que los ciudadanos tienen capacidad para poder demandar bienes y servicios, en esa misma medida, las empresas, sus empresas, van a tener un incremento en los dividendos. Quizás el miedo de los empresarios es romper con el negocio con el Estado, porque es un negocio súper beneficioso. Fíjate, yo quiero que tú más o menos aclares bien el porcentaje del PIB de República Dominicana fue en 4, me parece que en 4.1. Pero hay otra cosa muy importante. No se ha visto en el seno del pueblo, en la pobreza, en la extrema pobreza, desarrollo o calidad de vida. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a tocar ese tema.
Mira, Rafael, yo creo que el no llamado al pacto fiscal de una vez es porque quizás los entendidos se preocupan porque el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que su popularidad está tan alta aquí en la República Dominicana, la popularidad de Medina es algo extraordinario, no se ha visto nunca en el contexto político de la República Dominicana. Y yo creo que un llamado ahora a un pacto fiscal bajaría la popularidad. Traería como consecuencia también que las organizaciones políticas democráticas y de izquierda acompañen entonces los problemas de protesta que a nivel nacional se están dando, porque la política pública del presidente no ha llegado a la hora y al tiempo, o sea, al tiempo que ha tenido que llegar a esos sectores. Yo siento, Cordero, lo siguiente, mira, si este pacto fiscal o esta reforma fiscal no se da en este año, la situación va a ser muy difícil para el año venidero, para el presidente Medina y para el gobierno. Porque es que el gobierno está en la obligación, Cordero, en estos momentos, de incrementar de manera sustancial los sueldos y los salarios de los ciudadanos de la República Dominicana. Mira, uno de los graves problemas o de los indicios del problema de la crisis norteamericana fue el incremento de los mercados futuros, de los commodities. Los commodities no es más que una mercancía, un producto que se comercializa a futuro. A nivel global, no. Es un producto que se comercializa a nivel global. Sí. ¿Qué significa eso? Que todos los países consumen commodities. Es una mercancía de consumo global. Entre ellos está los productos